Con la medida que ustedes midan serán medidos. Vamos a ver qué nos dice este tema. Es lunes 20. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los pasajes del Evangelio más bellos sobre la invitación a perdonar lo encontramos en los versículos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que escribe San Lucas, capítulo 6, versículos del 35 al 38. Merece la pena releerlos, pues este texto fundamental ha de guiarnos en nuestra actitud hacia los demás. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabras muy exigentes y sin embargo se trata de una exigencia que debemos entender como un regalo magnífico que Dios quiere hacernos. Dios da lo que pide y este texto contiene la promesa de poder transformar nuestro corazón hasta el punto de hacernos capaces de amar con un amor tan puro, tan gratuito y tan desinteresado como el suyo. Dios quiere concedernos que perdonemos como solo Él es capaz y que de este modo nos volvamos semejantes a Él, porque Dios nunca es tan Dios como cuando perdona. Podríamos decir que todo el misterio de la redención de Cristo a través de su encarnación, su muerte y su resurrección consiste en este intercambio maravilloso, que en el corazón de Cristo Dios nos ha amado humanamente con el fin de hacernos aptos para amar divinamente. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, es decir, ame como solo Dios es capaz de amar, con la pureza, la intensidad, la fuerza, la ternura y la infatigable paciencia propias del amor divino. Es extraordinariamente esperanzador y un gran consuelo saber que, merced a la obra de la gracia divina en nosotros, si seguimos abiertos mediante la perseverancia en la fe, la oración y los sacramentos, el Espíritu Santo transformará y ensanchará nuestros corazones hasta hacerlos capaces algún día de amar como Dios ama. Observemos que la conclusión del pasaje evangélico citado un poco antes contiene dos principios fundamentales de la vida espiritual y también de la vida humana. Con la medida que midan ustedes serán medidos. Una interpretación superficial sería la siguiente: Dios recompensará con largueza a los que son generosos en el amor y en el perdón, parcamente a aquellos cuya actitud hacia el prójimo es mezquina. Este versículo posee, sin embargo, un significado más profundo que el del castigo o la recompensa dictados por Dios de acuerdo con nuestra conducta. De hecho, no es Dios quien castiga, sino el hombre el que se castiga a sí mismo. El versículo se limita a enunciar una ley inherente a la existencia humana. Quien se niega a perdonar, quien se niega a amar, antes o después acabará siendo víctima de su falta de amor. El mal que hacemos o el que queremos para los demás siempre se vuelve contra nosotros. Quien adopta una actitud de estrechez de corazón hacia el prójimo, padecerá esa misma estrechez. Al reducir al otro a un juicio, un desprecio, un rechazo o un rencor, me envuelvo en una red que terminará por ahogarme. Mis aspiraciones más profundas, al absoluto, al infinito, tropezarán con barreras infranqueables y nunca se verán realizadas. Mi falta de misericordia a los demás me condena a un mundo estrecho, un mundo asfixiante de cálculos e intereses. Basta un mínimo de lucidez o realismo para constatar esta ley y su implacabilidad. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Cuando nos hallemos interiormente oprimidos, la mayoría de las veces
No habrá otra razón que esta, que nuestro corazón es mezquino en sus disposiciones hacia el prójimo y se niega a amar y a perdonar con generosidad. Por el contrario, la generosidad en el juicio y el perdón, la benevolencia en los juicios o la misericordia nos hacen hijos del Altísimo y nos empujan a navegar en un universo de gratuidad, en los océanos ilimitados del amor y la vida divina, donde las aspiraciones más profundas de nuestro corazón serán un día saciadas. Si amamos al prójimo, nos dice Isaías, entonces brotará tu luz como la aurora y pronto germinará tu curación. Serás como huerto regado, como fuente de aguas que no se agotan. Ay, ay, ay. Muy interesante porque nos lleva a una dimensión verdaderamente divina. ¿En qué sentido divina? O sea, estamos hablando de el perdón y dice, trata a los demás como tú quieras que te traten a ti. Nos ponemos en la parte de pecadores. Y voy y le digo a Dios, oye Dios, a ver, estos son mis pecados, estoy muy arrepentido, me duele mucho, perdóname. Y Dios me dice, no hay bronca, vete. Pero cuando a mí me piden perdón, soy duro y digo no. O sea, para mí sí quise el perdón, pero yo para el otro no lo doy. ¿Y en qué sentido nos lleva a lo divino? Cuando dice, tienes que amar como el Señor ha amado, perdonar como el Señor ha perdonado. O sea, perdonar con los niveles en los que Dios perdona. Híjole, difícil. ¿Cómo perdonar en los niveles en que Dios perdona? Y digo, difícil. Pero ¿qué crees? Aquí viene lo interesante. Si yo no perdono, entonces estoy en la parte estrecha, que ya me encerré aquí. No soy capaz de dar el perdón y por tanto no hay para dónde moverme. En ese sentido mi vida es estrecha. En ese sentido mi mente, mi corazón, mi ser es estrecho. Porque como no doy perdón, entonces yo ya me encerré, ya me bloqueé. Y entonces no vivo libre. Lo que decía en el tema más o menos de, creo que el viernes, sábado. No vivo libre. Y entonces si no vivo libre, pues ahí viene lo estrecho. Y yo mismo me estoy haciendo daño. Porque, ok, supongamos que una persona me hace un daño y yo no perdono a una persona. Bueno, pues una. Pero cuando ya son 2, 3, 4, 5, entonces voy a tener, ¿cómo me voy a pasar la vida yo así como que teniendo enemigos aquí, teniendo enemigos acá, teniendo enemigos acá? Y miren que sí hay personas, Hay personas que son incapaces de convivir porque le cae gordo este, le cae gordo el otro, le cae gordo acá, le cae gordo allá. O sea, no puede ser posible, ¿no? Hay personas que no son capaces de convivir, estar en una fiesta, en una cena, porque traen broncas con aquel, porque no le hablan al otro, porque traen... Pues eso es horrible, ¿no? Posiblemente la persona que se equivocó, que le hizo daño que me hizo daño, ya hasta cambió de vida y yo me quedé encerrado en eso y entonces soy incapaz de entrar en ese intercambio, ¿no? En ese diálogo, en esa apertura. Por eso, amar con el nivel que Dios ama y perdona, no es porque yo trate de imitarlo, ¿no? O porque me crea Dios, sino porque eso me hace a mí libre, me va a hacer libre. O sea, al final de cuentas, perdonar y amar con los niveles de Dios me lleva a una libertad divina también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén.